el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales les dan la bienvenida a la Conferencia de Continuidad y Cambio en el Conflicto Afgano, que inaugura, como bien dijo la coordinadora, los cursos del calendario 2021 de este programa de posgrado reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. A través de su historia, Afganistán ha desempeñado un papel crucial en la configuración de las interacciones del sistema internacional y como un nodo que conecta identidades, intereses y agendas, tanto de Asia como de Occidente. Desde la Guerra Fría, pero especialmente desde 2001, ha permanecido en los medios de comunicación y los estudios internacionales a raíz de su importancia para las grandes potencias, organizaciones internacionales, actores no estatales y entidades transnacionales en los ámbitos estratégico, político, humanitario, económico y cultural, por nombrar algunos. Los recientes acontecimientos a partir de la retirada estadounidense del país y la recaptura de Kabul del Talibán han captado seriamente la atención de analistas y practicantes de la política mundial, en función a sus implicaciones geopolíticas, diplomáticas, en materia de política interna, de derechos humanos, pero sobre todo para la población civil afgana. Para comprender mejor la complejidad de la situación en Afganistán y conocer la perspectiva de distintas voces en la materia, nos acompaña el doctor Farid Hogiani Basina. Farid nació en Nangarhar, Afganistán. Es doctor y maestro en estudios internacionales por la Universidad del País Vasco, así como licenciado en Derecho Internacional Público por el Moscow State Institute of International Relations de Rusia. Profesionalmente se ha desempeñado en instituciones médicas, agencias del orden público, así como dependencias humanitarias, embajadas, organizaciones internacionales y empresas privadas, pero también ha sido abogado, profesor y docente investigador. Sin duda, un estudioso y profesional de la acción internacional de los gobiernos y actores locales, a quien agradecemos aceptar la invitación. Después de la participación del doctor Hogiani, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas, por lo que pedimos a nuestra audiencia escribir sus dudas o comentarios para atenderlas en su momento. Así que sin más preámbulo, doctor Hogiani, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, maestro Aarón. Antes de todo, quería agradecer a todas las personas que han participado en organizar esta conferencia, en particular al maestro Ray Freddy, Paola Partida y maestra Viviana. Y es un gusto otra vez volver de nuevo a la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Aarón. Para entender el estado del conflicto actual de Afganistán, tenemos que volver 2000 años atrás. Así, hace 2400 años fueron los persas quienes por primera vez invadieron esa tierra que hoy en día se llama Afganistán y dejaron el fundamento del actual sentido, mentalidad y autodeterminación de este pueblo que se llama Afganistán o afganos. 100 años más tarde llegaron griegos encabezados por Alejandro Magno y conquistaron Afganistán. Y, por ejemplo, la ciudad o la capital política de Afganistán desde hace 300 años sigue siendo una ciudad que se llama Kandahar, que en realidad se dice que viene de una Alejandría, que sabemos que Alejandro Magno en muchas tierras conquistadas construía sus ciudades llamadas Alejandrías, y es como Alejandro en persa es Escánder, y así se transformó en Kandahar. Luego, 150 años más tarde, de Afganistán formaba parte del imperio Maurya de la India. El único imperio
hindú que pudo unificar toda península de Indostán. 100 años más tarde llegan los Kushanes y están ahí más o menos 300 años en esas tierras que se llama Afganistán hoy en día. En el siglo V llegan las primeras tribus túrquicas. Luego, en el siglo VI, llega la invasión árabe o musulmana. Otra vez, en el siglo IX, llegan la segunda ola de las tribus nómadas túrquicas de Asia Central. En el siglo XII llega la ola de invasiones mongolas y es en 1252 cuando casi todo el territorio de actual Afganistán es conquistado por mongoles y arrasaron toda Afganistán. En algunas partes de Afganistán no quedó ninguna huella de otras civilizaciones que les precedían ahí en Afganistán. Por ejemplo, una ciudad que se llama Herat y desde hace muchos años se considera como la ciudad o el centro cultural de Afganistán, en 1252, después de 6 días de ataques y genocidio, así literalmente, de esa ciudad, se quedaron solo 12 personas vivas. Luego, en 1747 es cuando Afganistán todavía formaba parte del Imperio Persa y dentro del Imperio Persa un afgano de la tribu Durrani ocupaba, como hoy diríamos, el puesto del ministro de Defensa del Imperio Persa y se rebeló contra el Shah y conquista toda Persia y es cuando Afganistán por primera vez se forma como un estado independiente y tiene continuidad desde 1747 hasta hoy, el estado moderno afgano, así digamos. Pero no duró mucho tiempo. Como Afganistán siempre, por su ubicación geográfica, ha sido un punto de interacción y confrontación entre diferentes civilizaciones, culturas, etnias, imperios, no podría seguir en paz. Estaba en un punto cuando el imperio persa otra vez arrancaba su fuerza y por otro lado tenía al imperio mogol de sultanatos de Delhi y de la península Indostán. Y es cuando llegan a la península Indostán los europeos y en 839 hasta 1842 se libra la primera guerra anglo-afgana, donde los afganos al parecer tienen victoria sobre los británicos, pero más tarde, en 1878, es cuando empieza la Segunda Guerra Anglo-Afgana, que duró también 2 años y también acabó con un status quo de Afganistán. Y tras la Tercera Guerra Anglo-Afgana de 1919, Afganistán tiene reconocida su independencia por el Imperio Británico.
Luego, en 1947, es cuando el Imperio Británico da independencia a los reinos de la península de Indostán. Y ahí sabemos que se forman dos estados, Pakistán e India. Este hecho tiene una consecuencia muy importante sobre el estado actual del conflicto. Primero, que Gran Bretaña siempre consideraba a Afganistán como una amenaza para sus colonias en la península de Indostán y tenía muchas herramientas para presionar a los gobernadores afganos de Afganistán. Y en 1947, cuando los británicos salen oficialmente de la India, dejan todas esas herramientas de presión al nuevo gobierno de Pakistán. Y todavía Pakistán tiene esas herramientas y está utilizando estas herramientas para presionar sobre los gobernadores de Afganistán. Porque es muy importante de fijarnos un poco en Pakistán. Pakistán es un estado, como sabemos, federal, y una de las zonas o dos zonas federales de Pakistán están pobladas mayoritariamente por la etnia pastún o afganos. Y es una herramienta muy fuerte y clave a la hora de presionar sobre los gobernadores de Afganistán. Hay otro conflicto que es el conflicto de Kashmir, que según muchos investigadores se considera clave para resolver el conflicto afgano, dado que por esa zona que se llama Kashmir, que actualmente está dividido en Azad Kashmir, que está bajo control pakistaní, y Kashmir de la India, que está bajo control indio, hay una disputa de dos potencias nucleares. Y habitualmente, según la doctrina militar, que yo no lo comparto esta idea, se dice que Pakistán tiene que tener una profundidad estratégica militar para defenderse en un caso de una guerra entre India y Pakistán. Y por eso necesita Afganistán para esa profundidad estratégica. Y siempre ha intentado de tener una relación especial con los gobernantes o con los gobiernos afganos. De la misma manera, India también está intentando lo mismo. Pakistán e India hoy en día son los estados que más consulados o presencia diplomática tienen en Afganistán. Por ejemplo, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni ningún país más tienen consulados casi en todas las ciudades afganas. Luego le sigue Irán, que también tiene 4 consulados en Afganistán, pero Pakistán tiene 9 y 7 tiene la India. Y desde el punto de vista oficial del gobierno afgano, la zona de Kashmir pertenece a la India. Es la postura oficial desde hace muchos años del gobierno afgano, porque a su parte Afganistán tiene problemas con Pakistán. El problema de Afganistán y Pakistán consiste que hay una zona que se llama, hay una línea, la actual frontera afgana-pakistaní
es una línea que se llama línea de Durand, de un funcionario inglés que, según el tratado de 1893, por 100 años, como es el caso de Hong Kong, Taiwán, ocupó esas tierras afganas que llegan hasta Islamabad. Y Afganistán oficialmente no reconoce esa línea, esa frontera, y es una de las fronteras más irrespetables del mundo, donde un pueblo pastún está dividido en dos partes, y a veces ves familias divididas, como en mi caso también, como vengo de una zona fronteriza, tengo muchos familiares que viven al otro lado de la frontera, y es un catalizador de un conflicto permanente entre Afganistán y Pakistán. Ningún gobierno, ni los talibanes en su primera llegada a Afganistán lo reconocieron, aunque todo el mundo decía, y era cierto, que Pakistán era el mayor protector y promotor de este movimiento de talibán de hace 20 años. Ni siquiera hace 20 años el gobierno talibán lo reconoció. Bueno, para seguir, tenemos que mencionar también que en 1973 es cuando por primera vez en Afganistán se establece república. La primera república afgana también llegó mediante un golpe de Estado, y el rey afgano tenía que renunciar a su reinato y refugiarse en Italia. Es cuando empieza, desde mi punto de vista, el conflicto actual de Afganistán, dado que es por primera vez que la gente, sobre todo del norte, empezaron a protestar, y esas protestas han sido violentamente apagados, y muchas personas de estas zonas se refugiaron en Pakistán, donde Pakistán, para llegar a sus objetivos político-militares, les empezó a reclutar en sus cédulas islamistas. Es de ahí cuando por primera vez en Afganistán aparecen movimientos islamistas. Más tarde, en 1979, la primera república afgana cae bajo otro golpe de Estado denominado revolución de Saud, una revolución de corte comunista, apoyado también luego, más adelante, por la Unión Soviética, cuando al poder llegan comunistas, y sobre todo militares comunistas, que en el Partido Comunista Afgano de hace 40 años, en 60% estaba formada por militares, y en 30% por administración civil de la República, y 10%, así digamos, por campesinos. En el contexto de la Guerra Fría, Afganistán siempre ha intentado mantener neutralidad, aunque oficialmente, según el reparto, se consideraba como una zona de influencia soviética. Pero eso no le... a pesar de esto, Afganistán era miembro de movimiento de países no alineados, uno de los primeros. Como pasa hoy en día en Afganistán, es muy difícil de llegar a un acuerdo político. El gobierno pro-soviético
afgano también estaba dividido en dos partidos. Tenía una facción que se llamaba Parcham y otra que se llamaba Halk. Inicialmente, los que sí que hicieron la revolución eran los militares de la facción Halk. Pero en un año y 2 años de su, en un año, sí, en el primer y en el segundo año de su gobernanza han recurrido a cambios muy radicales que no podrían tener respaldo de la población, como por ejemplo quitaban las tierras a las personas tierratenientes que tenían más de 10 hectáreas de la tierra y lo daban a los campesinos que trabajaban en esas tierras, mientras que otra facción, Parcham, era más moderado, no se metía mucho en la economía, era más amable a la burguesía afgana, así digamos, porque en su mayoría formaba parte, en esa facción formaban parte las personas socialmente bastante bien puestos. Es en 1979 hasta 1989 cuando entran las tropas de ocupación soviética en Afganistán. En 10 años han perdido más de 16.000 personas de bajas militares, unos 5 o 6 más de otras divisiones no militares, pero semi-militares soviéticas, y el saldo de pérdidas afganas es incalculable. Llega de 600.000 personas hasta 1.600.000 personas, 1.600.000 personas. Pero desde mi punto de vista ahí estaría en este promedio, alrededor de 1 millón de personas ha perdido Afganistán durante estos 10 años de presencia soviética en Afganistán. Los soviéticos salieron de Afganistán en 1989 bajo un acuerdo que se firmó en Ginebra entre Estados Unidos, Unión Soviética, Afganistán y Pakistán. Y según este convenio, para 15 de febrero de 1989, todos los militares soviéticos deberían de salir de Afganistán. Y efectivamente salieron todos. Y el gobierno prosoviético afgano duró 3 años más. Y si tuviera, desde mi punto de vista, claro, si tuviera, por ejemplo, respaldo económico y militar, podría durar muchos años más, igual ni caería, porque, por ejemplo, el último presidente afgano del gobierno prosoviético no pudo salir de Kabul porque su avión no tenía combustible, porque lo gastaron todo en lucha y han aguantado hasta el final. Y si no hubiera un golpe interno, así digamos, una traición dentro del partido, no caerían en ningún caso. En 1992, cuando el gobierno prosoviético cae y en Kabul entran los mujahidines, muchas facciones apoyados por Occidente y el mundo árabe. Estas facciones eran tan diversos, tan numerosos, que el gobierno de Estados Unidos no sabía cómo reagruparles en 1 o 2 o 3 agrupaciones. Era una tarea muy difícil. Lo que hacían, cómo reagruparles, hacían bajo
bajo mandato de ACNUR, como es muy raro y es una vulneración de derecho internacional público y del reglamento de ACNUR. En Pakistán, durante la intervención, ocupación soviética, quedaban más de 5 millones de refugiados afganos. Entonces, para recibir ayuda, una familia, un afgano, tenía que afiliarse a un grupo yihadista que luchaban contra soviéticos y el gobierno prosoviético afgano. Si no tenías una tarjeta de afiliación con una de esas facciones, no lograbas ninguna ayuda. Y así mucha gente se afiliaba a estos grupos armados para recibir ayuda. Y aparte que les daban enseñanza en estos campos de refugiados a sus hijos. También es por eso que mucha gente se afiliaba a estos grupos. Pero la victoria de Mujahidines fue rápida, pero rápidamente opacada por las luchas internas provocadas por la falta de acuerdo por parte de las diferentes facciones mujahidines para compartir el poder. Al final, sí que Estados Unidos y Pakistán, su aliado principal en aquel conflicto, consiguieron agrupar todas esas facciones en 7 partidos políticos o facciones. Pero cuando entraron en Kabul, empezaron a luchar entre sí. Y Kabul, en primeros 4 meses de presencia mujahidín en Kabul, según los datos de la ONU, 60% de Kabul destruido. Solo en primeros 2 meses de esas luchas internas han matado a estos grupos más de 20.000 civiles afganos. Como al mundo no le interesaba más Afganistán, porque seguido dentro de 4 meses desapareció la Unión Soviética, entonces al mundo, sobre todo al mundo occidental que apoyaba esa lucha contra los soviéticos, Afganistán ya no le interesaba, porque el objetivo que tenía era Unión Soviética, no Afganistán. Y cuando desaparece Unión Soviética, Afganistán se queda solo. Y las únicas 2 potencias que sí que todavía seguían su juego político-militar en tres potencias eran India, Pakistán y Irán. Esas facciones, partidos políticos que llegaron al poder o ni llegaron, tenían nominalmente este poder. Por ejemplo, las órdenes del presidente oficial reconocido por la ONU de facciones mujahidines no llegaba o no se cumplía fuera de su palacio presidencial. Era un caos total caos que Afganistán había dividido en 4 zonas. En 2 de esas zonas, sobre todo en el norte, 2 gobernantes o reyes de esas zonas incluso emitían su propia moneda. En Afganistán circulaban 3 divisas afganas al mismo tiempo. Un caos total. Esa gente que se llamaba mujahidín empezaron a violar a la gente, matar a la gente, robar, confiscaban todo lo que podían, han destrozado todo el país. Estén donde estén, en el sur, norte, oriente, occidente, era la misma cosa. Vulneraban todos los derechos de afganos. Y así que es cuando en 1993 un grupo en una base militar, un señor de la guerra secuestra a 2 niñas y lo lleva, una de 12, otra de 14 años, a su campo militar, a su base militar, y ahí toda la base violan a esas 2 niñas. Es cuando la gente, los padres de esas 2 niñas, se acercan a una madresá o mezquita. Madresá es una parte de la mezquita donde el sacerdote musulmán da clases
sobre todo para los chicos, así digamos, de alfabetización de letras, simplemente para leer y escribir y aparte estudiar Corán. Y así los niños, los chicos aprendían a leer y escribir. Se acerca a esa mezquita sabiendo que ahí el mulá de la mezquita era un ex mujahidín, quien cuando salieron los soviéticos dejó sus armas y volvió a su labor previo de la invasión, que era un sacerdote. Y ahí se quejaron. Este era el Mulá Omar, el fundador del movimiento de Talibán, quien con 12 de sus alumnos entra y 4 Kalashnikovs que tenía, entra en esa base militar, desarman a todos los militares de esa, o militares o combatientes de ese señor de la guerra, y a este señor de la guerra y a 2 de sus personas más involucrados en esa violación, les cuelgan sobre los tanques. Esa noticia de repente llega a otros pueblos donde todo el mundo sufría la misma injusticia y mucha gente empezaron a unirse con Talibán para acabar con esa injusticia. Y así nace el movimiento de Talibán y en 2 meses se extiende eso a la ciudad más grande de Afganistán, más política de Afganistán, la capital política, que es Kandahar. Y ahí entran y cuelgan a 4 señores de la guerra más. Y de ahí es cuando ya todo el mundo les conoce como un movimiento o una fuerza política militar más en el terreno de Afganistán. Bueno, en 2001 es cuando Estados Unidos, bajo pretexto de Osama Bin Laden y atentados de 11 de septiembre de 2001, entra en Afganistán, ocupa Afganistán y la ONU, aunque no autoriza la invasión de Afganistán, no está respaldado por la ONU, no hay ninguna resolución de la ONU que respalde o autorice la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos. En Afganistán, desde 2002, existían 2 operaciones militares. Una, la libertad duradera exclusivamente de Estados Unidos, no respaldada por la ONU, y la segunda de ISAF, de la Fuerza de Asistencia de la ONU para la Paz. Esta sí que estaba respaldada por las resoluciones de 2002. Que está contemplado en el Acuerdo de Bonn. En 2001, en diciembre, cuando ya estaba derrotado los talibanes, la comunidad internacional convocó una conferencia en Bonn donde invitó casi a todas las fuerzas políticas previas a la llegada de Talibán, pero se les olvidó invitar a Talibán. Y en ese documento sí que contemplaba la invitación de un cuerpo internacional para la seguridad de Kabul. Y en 2003 se extendió el mandato de esta fuerza más allá de Kabul. Y es en 2006 cuando llega a las zonas de sur de Afganistán, donde la gente mayoritariamente respaldaba a Talibán. Y en 2009 es cuando por primera vez Estados Unidos sufre una derrota militar en el terreno afgano. En octubre de 2009, en una provincia afgana que es Nuristán, una base militar estadounidense está atacada y en un día con 8 bajas, muertes de militares estadounidenses y 24 heridos muy graves, Estados Unidos por primera vez abandona una provincia afgana y desde 2009 no ha vuelto nunca a esta provincia.
En el mandato de Obama, una vez asesinado o eliminado Osama Bin Laden, es cuando por primera vez se plantea la retirada de las tropas. Y es en 2004 cuando a Obama está buscando vías para ponerse en contacto con Talibán. El problema de Estados Unidos ha sido que como no tenían apoyo en Afganistán, tenían que buscar aliados y tuvieron que, porque nadie quería aliarse con Estados Unidos o con extranjeros en general, tuvieron que aliarse con denominado Alianza del Norte, estos señores de la guerra contra cuales luchaba Talibán. Es el primer error, porque antes en 1992 hasta 96, en Afganistán, sí que la guerra civil tenía matices de una guerra étnica, porque todas las agrupaciones, facciones de mujahidines estaban agrupados por pertenencia étnica, religiosa o cultural. ¿Por qué hemos empezado por hace 2400 años de guerras persas, griegas, mongoles, kushans, túrquicos, árabes, imperio británico, soviético? Con eso quería decir que en cuanto al conflicto afgano, sí que existe, se nota una continuidad y un cambio. Cuando estamos hablando de continuidad, es cuando hablamos de un conflicto bélico. Se dice que cuando uno, dos o tres partes llegan a un conflicto, en realidad intereses de una parte, intereses vitales de una parte están amenazadas. Con eso queremos decir que la continuidad que tenemos en el conflicto afgano es que Afganistán durante toda su historia se cruzaba con los intereses vitales de casi todos los imperios que hemos tenido en nuestra historia, excepto el imperio francés y español. Pero, por ejemplo, el imperio mongol se considera el imperio terrestre más grande de la historia, soviético, británico, siempre han sido los imperios que en su momento pretendían ser, así digamos, los imperios mundiales, globales, al nivel global. El cambio que sí que tenemos es el cambio de partes en el conflicto. Por una parte siempre tenemos a Afganistán, por otra parte siempre tenemos a una potencia mundial. Algunas cosas muy interesantes para que mejor entendamos el conflicto son que hace un mes Afganistán era el punto neurálgico y más caliente del mundo, dado que Afganistán tiene fronteras terrestres con China, India, Pakistán, Irán, y si consideramos que en la frontera tajica, por otro lado, por el lado tajico, están Fuerzas Armadas de Rusia, podemos decir que tenemos frontera con Rusia, que son todas son potencias nucleares. Y con quienes Afganistán no tiene frontera, estaban dentro de Afganistán: Inglaterra, Estados Unidos y Francia. No hay un punto similar en el mapa político mundial. Las dos potencias nucleares que podemos decir que sí que Corea del Norte y Israel no estaban directamente involucrados en este conflicto, pero el resto, todos están ahí presentes o tienen frontera con Afganistán. Para entender mejor, aún mejor, tengo que recurrir a unos datos muy interesantes, que por ejemplo,
Tayikistán tiene una población de 8,5 millones de habitantes. De esos 8,5 millones de habitantes, 1,5 millones son uzbecos, no son tayikos. Es decir, que en Tayikistán actualmente viven 7 millones de tayikos, pero en Afganistán, que tiene más o menos 40 millones de habitantes, tenemos 10 millones de tayikos. Es decir, que el verdadero Tayikistán no está en Tayikistán, está en Afganistán. Lo mismo pasa con Irán y Azerbaiyán. Si, por ejemplo, vamos a Azerbaiyán, que tiene 10 millones de habitantes y solo 8 millones de habitantes son azeríes, resulta que Irán, con 70 millones de habitantes, tiene 15 millones de azeríes, doble que Azerbaiyán. O sea que el verdadero Azerbaiyán otra vez está en Irán, no en Azerbaiyán. Y lo mismo pasa con Afganistán, que de sus 40 millones de habitantes, unos 21 o 22 millones son pastunes o afganos, pero la mayor parte de esa etnia vive en Pakistán, donde tienen 40 millones, doble que en Afganistán. O sea que el verdadero Afganistán está dentro de Pakistán. Eso agrava toda esa situación regional. Pues en este punto creo que voy a acabar y si hay algunas preguntas, aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Una interesante presentación. Hay algunas preguntas de la audiencia y también voy a permitirme quizás, como comentábamos dentro de la sala de ajustes, aspectos importantes que le interesan muchísimo a la audiencia, tanto de la maestría como del Departamento de Estudios Internacionales, es justo esa diferencia diferencial de información que existe entre medios occidentales y la realidad que se vive en Afganistán. Se tiene la idea de que el miedo es uno de los aspectos que prima, pero sería interesante si nos pueden compartir cómo es la vida en Afganistán actualmente con sus contactos y el tipo de información a la que tiene acceso. La verdad, yo creo que actualmente, al parecer, que no puedo asegurarlo, el movimiento talibán no está censurado a la prensa. Hay una libertad de prensa en Afganistán. Y yo siempre sigo una cadena de televisión privada afgana que siempre ha sido una cadena anti-talibán, muy crítico con talibán. Y yo sigo esa cadena. Y por ahí sí que veo que a la calle salen sus reporteras, no reporteros, hacen reportajes, reporteras y periodistas chicas. Y de la información que me llega por mis familiares, por mis amigos y esas cadenas y algunos canales de YouTube, sí que es cierto que la mayor parte de la gente está contento con Talibán porque desde el punto de vista afgano actual, un afgano coherente, lo más importante para Afganistán hoy en día es seguridad. En una situación de inseguridad no hay desarrollo. Y eso es lo que aprecian los afganos de Talibán, que han traído seguridad. Y sí que con eso sí que coinciden todos los expertos que sí han traído esa seguridad. Y si van a cumplir con todas las promesas que han hecho, Afganistán en el futuro, podrían traer y llevar paz a Afganistán. Muchas gracias, doctor. Voy a leer también una pregunta que se tiene aquí entre la audiencia y establece que los estudios paradiplomáticos revisan o investigan las naciones sin Estado. En la intervención se comentó que la situación estratégica de Cachemira es muy importante. Entonces, ¿cree usted que en su momento reconozcan su autodeterminación para convertirse en una región autónoma o en un Estado-nación más allá de la India, Pakistán o Afganistán? Es una buena pregunta. Sí que es cierto que últimamente, sobre todo en estos últimos 10 años, hay algunos avances dentro de la mentalidad de Kashmir. Sí, antes el discurso siempre ha sido
hoy es mío, hoy es tuyo, que Pakistán decía que debería de Kashmir ser o formar parte de Pakistán, y India que forme parte de la India, ahora sí que es se nota ese movimiento dentro de Kashmir, tanto Kashmir pakistaní como indio, movimiento por autodeterminación. El problema que sí que se nota es que en la zona india de Kashmir, como está pasando, por ejemplo, en Xinjiang de China, están llegando últimos 20, 30 años mucha gente de otras regiones de la India y que son de la religión hindú. Y ahora el balance ya no es como hace 40 o 50 años. El balance ya es casi mitad musulmanes, mitad hindúes. Y desde este punto de vista, si hay algún día llega la situación a un referéndum, por ejemplo, otra vez podrá haber problemas. Pero sí que es cierto que la única solución para este conflicto es un referéndum, una postura internacional que abogue por dar esa oportunidad a la gente de Kashmir de autodeterminar su futuro. Muchas gracias. Hay también una subsecuente. Entonces, al momento, Pakistán buscará crear un puente económico a través de Afganistán con los países de Asia Central para consolidar una posible cooperación o bien dependencia económica con los talibán para así poder asegurar intereses en términos de seguridad. En términos de seguridad económica o militar. No he entendido la última Quizás es parte. seguridad en ambas dimensiones. En ambas dimensiones. La verdad sí que el único hecho o el hecho que atraía a Pakistán hacia Talibán era que podrían proporcionar seguridad en esas vías. Por primera vez cuando llegó Talibán en Afganistán es cuando el primer camión, era un hecho muy simbólico para el gobierno pakistán, y Pakistán quería aprovecharlo de hecho como propaganda para atraer más respaldo por la población pakistaní para apoyar Talibán, porque en su primera llegada un camión salió de Quetta y en 16 horas llegó a la frontera turkmena. Un camión lleno de medicamentos pakistaníes. Como sabemos, India es la primera potencia en producción de medicamentos a nivel mundial, y Pakistán siempre le sigue en todo, tanto en medicina como en tecnologías digitales. Y sí que querían abrirse al mundo. Y era una oportunidad para Pakistán para llegar a abrirse o abrir mercados ahí en Asia Central. Y sí que ahora mismo también les interesa lo mismo. Y hay un proyecto que se llama TAPI, que significa es una abreviatura de Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India. Quieren poner un gasoducto desde Turkmenistán hasta la India. Y hay otros proyectos, pero que ya están conectados con Irán y China. Muchas gracias. También hay una pregunta que hemos recibido y establece, además de las dimensiones internacionales en aspectos estatales que ha presentado en su exposición, en términos de actores no estatales, el Talibán creo que es un muy gran ejemplo de no solamente la diplomacia que se realiza en actores no estatales de naturaleza oficial, como empresas, asociaciones, incluso universidades. ¿Cuál es su lectura acerca de la actividad diplomática o protodiplomática que ha realizado el Talibán últimamente? En cuanto a la actividad diplomática talibán de últimos años, no podemos decir muchas cosas, porque muchas actividades de los gobiernos y de Talibán, por el hecho de que Talibán se considera oficialmente en muchos estados, casi en su mayoría, como un movimiento terrorista, y aparece en resoluciones de la ONU como un movimiento terrorista, y están en las listas negras de la ONU. Muchos contactos diplomáticos están
bajo confidencialidad, pero sí que es una pregunta muy importante a la hora de entender al movimiento talibán. Por ejemplo, de dónde salen sus ingresos, quién les financia. Y sí que es cierto que tienen muchos contactos, no al nivel estatal, sino con actores no estatales, asociaciones, sobre todo de Arabia Saudí y de países del Golfo, donde tienen muchas donaciones. Y ahí es donde tienen su buró diplomático central, en Qatar, de donde empezaron. Y sí que últimamente han estado en la actividad diplomática talibán empieza en 2016, cuando por primera vez Estados Unidos que había perdido esperanza de ponerse. El problema de Estados Unidos, ¿no?, en los últimos 20 años era ponerse en contacto con un talibán reconocido por otros talibanes. No existía esta figura. Y es cuando buscan a un talibán que, según la información que me llegó ayer, ya se considera como presidente en funciones de Afganistán por talibán. Le encuentran en una cárcel pakistaní y prisionan a Pakistán para liberarle, porque sí que tenía mucha autoridad y respeto por parte de otros talibanes. Y es de ahí cuando empieza la diplomacia talibán, iniciando con actores no estatales. Muchas gracias. El talibán está a punto de anunciar la conformación de su nuevo gobierno. ¿Quién serán los encabezados? ¿Cuál es su perspectiva acerca de quiénes, qué actores pueden conformar posiciones clave? Si va a ser un gobierno incluyente o si cree usted que puede ser un gobierno únicamente cerrado para las filas talibán. Es la pregunta principal que me preocupa últimamente. El problema que tenemos actualmente es que dentro de Talibán también hay dos ramas, dos grupos. Un grupo que trabajaba en mesas diplomáticas en Qatar, son unas 26 personas en total todo el grupo, todo el cuerpo diplomático talibán en Qatar, y otro grupo que estaban en campos de batalla en Afganistán. Los que estaban luchando en el terreno son más radicalizados. Los diplomáticos han prometido, para llegar a esta situación, de llegar a Kabul, han prometido tanto a Qatar, Arabia Saudí, China, Rusia, Irán, han estado en todos estos países, estos diplomáticos talibanes, y han prometido muchas cosas, y ahora tienen que cumplírselo. Pero sí que es cierto que otra rama, otra facción, que está dentro de Talibán, sobre todo la red Haqqani, no está de acuerdo con todo. No está es por eso que se retrasó un poco la construcción del gobierno, así digamos, la denominación, pero sí que, sí que llega la información desde Kabul que van a tener en un esquema, la primera persona va a ser Mullah Ebatullah Akhundzada, quien va a ser un líder espiritual, como tenemos, por ejemplo, en Irán. Luego van a tener 12 personas de vigilantes, así digamos, de las normas islámicas, que van a ser clérigos islámicos. Y luego van a tener 26 ministerios. Y estos ministerios sí que lo van a hacer incluyente. Y los clérigos también van a intentar, por lo menos, no hay otra salida, que por lo menos tenga una o dos personas de otras ramas de Islam para tener esa inclusividad. Sí que es cierto que no van a dar ninguna cartera ministerial a ninguna mujer. Ya se ha filtrado esa información. Por ahora,
están por lo menos dando esa imagen de que están intentando dar esa inclusividad al gobierno que van a proponer, creo que mañana o pasado mañana, porque hoy es festivo en Afganistán, es como si fuera domingo en México, entonces es mañana cuando van a empezar a trabajar oficialmente. Yo creo que para mañana tarde vamos a tener noticias del gobierno talibán. Muchas gracias. Quizás una última pregunta, si es que el tiempo nos lo permite. Hay una preocupación también importante acerca de la resistencia que se gesta en el valle de Panjshir. ¿Es posible pensar que este tipo de movimientos puedan estropear la situación de seguridad considerada precaria por la comunidad internacional? Efectivamente, sí que es un problema grave que tiene Talibán para llegar a una gobernanza plena. El problema de Valle de Panjshir consiste que mucha gente, tanto talibanes como no talibanes, no les apoya. Porque si vamos en realidad esa valle nunca ha sido una provincia, es un invento de hace 10 años cuando llegaron al poder. Han sido los aliados principales de Estados Unidos en Afganistán. Por ejemplo, en el gobierno que ha caído hace 2 semanas, Abdullah, el segundo en el gobierno de Afganistán, el tercero, Amrullah Saleh, el ministro de Defensa, jefe de Senado, jefe de Cámara Baja, 6 personas, solo 6 personas están en lo alto del gobierno. Y esta región representa menos de 1% del territorio afgano. Entonces sí que por un lado es un problema, por otro lado sí que la gente también lo ve, que eso no es injusto, no es justo. Pero sí que militarmente es muy difícil de acabar con este problema. El problema de Afganistán también es el clima, la clima muy severa que tiene. Si el talibán logra entrar en la valle en estos próximos 25 días, sí que podrían resolver el problema. Si no llegan en 25 días, es cuando en Afganistán empieza el invierno, entonces la cosa va a parar para 6 meses. En estos 6 meses sí que este movimiento podría coger fuerza. Muchísimas gracias. En verdad, una exposición muy interesante, muy ilustrativa. Sin embargo, lamentablemente es todo el tiempo que tenemos disponible. Agradecemos nuevamente al doctor Farid por su invitación, por aceptar la invitación, por sus palabras y también a la audiencia que nos acompaña. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros.